¿de acuerdo? Pero quiero que se entienda el contexto en lo que quiero hablar. Amén. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que Él os ha hablado. Y termina diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. El Señor me ministraba. El Señor me ministraba primeramente a mi vida. Y en este verso de la palabra dice: yo soy la vid verdadera. Jesús en este verso se tiene que presentar como la vid verdadera a sus discípulos en el aposento alto, después de haber cenado en el aposento alto, después de la última cena. Porque para entender esta expresión debemos de ir al capítulo 13 y al capítulo 14. Porque estos capítulos transcurren alrededor de unas entre 24 y 36 horas antes de que Jesús fuera tomado preso y llevado a la cruz del Calvario y arrestado. Amén. Y por eso no es descabellado pensar que esta conversación la están teniendo de paseo después de cenar, después de celebrar la Pascua. Se iban al huerto de los olivos, y de camino al huerto de los olivos, pues en el templo en Israel estaba situado en un lugar alto, y de camino al huerto, pues antes del templo, junto al templo, le he visto en unas fotografías de los comentarios bíblicos de cómo podía estar situado. Alrededor de Israel había plantadas muchas vides, estaba rodeado, y esta conversación en la que él se dice llamar la vid verdadera, porque lo es una afirmación que ellos tienen que entender para afirmarse en la fe. Porque unos capítulos más atrás, como he dicho antes, les advierte y les dice que él va a ser preso, que va a morir, pero que también él va a resucitar. Pero esta afirmación es necesaria que la haga, porque ya antes de que Jesús comenzara su ministerio, unos años antes, amén, ya hubo dos hombres que dijeron ser el Mesías: Judas el Galileo y Teudas, de los cuales se hace referencia en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el cual Gamaliel los nombra y dice: acordaros de que hubo también dos hombres que dijeron ser el Mesías, pero cuando ellos murieron, con ellos murió el movimiento. Y Jesús, sabiendo en su conocimiento anticipado, porque esto fue alrededor de unos 45 años antes de que Jesús se manifestara, de que Jesús comenzara su ministerio, viendo esto, tiene que afirmar la fe de sus discípulos para que no les fallezcan, porque iban a padecer mucho. Vale. Bueno, ¿por dónde íbamos? Que me pierdo, Señor. Sabiendo Jesús en su conocimiento que ya hubo dos hombres que dijeron ser el Mesías, y estos hombres, estos discípulos seguramente habían escuchado de estos dos personajes, tiene que afirmarse como la vid verdadera para darles a entender: escuchadme una cosa, que yo no soy como los otros que se aman y que han dicho que eran el Mesías, que han dicho que era el Cristo, que yo soy el auténtico, yo soy el genuino, que yo, aunque voy a morir, voy a resucitar. Y estas cosas os hablo para que tengáis paz y no tengáis temor de nada, porque yo soy la vid verdadera. Amén. Aleluya. Por eso les dice: permaneced en mí. Porque ese permanecer en mí abarca tanto y es tan extenso que no tendríamos tiempo para explicar todo. Porque Dios es tan grande que cuando dice permaneced en mí y yo en vosotros, está diciendo permaneced en lo que yo os he enseñado, permaneced en mi ley, permaneced en mis enseñanzas, permaneced en la promesa de que yo voy a estar contigo todos los días, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer, porque yo soy el que soy. Amén. Por eso dice todo esto en Juan capítulo 16 y verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y debemos permanecer en Él, para que la vida de Él, para que la vida de Dios fluya por nuestro interior. Porque si la vida de Dios no fluye por nuestro interior, difícilmente daremos fruto. ¿Y qué dice de los pámpanos, de las ramas que no dan fruto? Que serán cortadas y echadas al fuego, serán quitadas. Por eso dice: permaneced en mí, para que yo pueda permanecer en vosotros. Porque por desgracia hay muchos creyentes en el tiempo que hoy estamos viviendo, en los tiempos que estamos corriendo, que son muy peligrosos, que se han querido independizar de Dios. Se piensan que apoyándose en lo que ellos son, pueden llegar y alcanzar y ser. Pero Dios hace un énfasis muy directo y dice: permaneced en mí y en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque nuestra vida espiritual no puede depender de la hora del culto, no puede depender de un cargo, no puede depender de... no sé qué te digo yo. No puede depender de una emoción. Gracias, Kiko, que Dios te bendiga. No puede depender de una emoción. Nuestra vida tiene que tener una dependencia continua de Él. Porque ¿qué es depender? Porque hay quien depende. Porque la palabra depender abarca mucho también. Porque ¿de qué depende nuestra paz? ¿De qué depende la paz que tenemos y que disfrutamos? ¿En dónde descansa? ¿De qué depende la paz que disfrutamos? Porque si nuestra paz depende de los agentes externos, difícilmente podremos permanecer en el camino del Señor. Dice la palabra del Señor: bendito el varón cuya confianza está en Jehová. Bendito el varón cuya confianza está en Jehová. Y me llama la atención algo. Dice David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Pero yo le digo: pero David, espera un poco, que es que decirlo que digas tú esto tiene mucho sentido. Porque tú tienes una baraja de valientes que no hay que los aguante, que acampan alrededor de ti y no hay nadie que se atreva a acercarse a ti. Dentro de los valientes de David estaba Sama, que con una lanza mató a 300 hombres defendiendo un campo de lentejas. Eleazar. Hubo uno de ellos que se metió en un foso y mató un león con sus propias manos. O sea, pero ¿os dais cuenta de qué depende la confianza de David? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y nosotros en este tiempo que estamos viviendo nuestra paz no puede venir de los agentes que nos rodean, de los agentes externos. Tenemos que depender de Él. Porque si tenemos a Dios en nuestra vida y estamos en una continua conexión con el Espíritu Santo y la vida de Dios fluye, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos inundará de tal manera que todo lo que nos rodea va a pasar a un segundo plano. Pero para poder alcanzar esta paz, para poder disfrutar de esta paz, necesitamos depender de Él. No puedo pretender apoyarme y depender de que soy ahora mismo, de que soy candidato de la Iglesia de Santander para seguir al Señor. Juan, no puedes depender de que eres del coro para estar en el camino del Señor. Porque todo aquel que depende de algo externo, de un cargo, digo esto porque yo estoy ocupando uno, tarde o temprano se marcha. Tarde o temprano sale al uno que realmente es. Y en este tiempo en el que estamos viviendo necesitamos depender de Dios. Porque de la misma manera que hay enfermos que dependen de una medicina, de una máquina para poder vivir, el cristiano, el creyente nacido de nuevo,
tiene que depender única y exclusivamente de la conexión que tiene con el Espíritu Santo para que la vida de Dios fluya dentro de él. Amén. Porque hay muchos que por querer ser independientes buscaron su ruina. Vemos un ejemplo en el hijo pródigo, que el otro día han hecho la obra los hermanos de Valladolid, que han habido que el aguante, que fue una bendición. Estaba en la casa, disfrutando de lo que tenía. Vivía con el padre, pero no le conocía. Quiso independizarse y buscó su ruina. Durante un tiempo, mientras hubo dinero, se mantuvo verde. Pero cuando se le acabó la economía, es como la rama que se quita de un árbol, que la pega el sol y se seca. Porque muchas veces al principio yo no me puedo dar cuenta de que me he desvinculado un poquitín de la vida del Señor. Porque como soy un fenómeno, como no hay quien me aguante, pienso que puedo vivir una vida a mi bola. Durante un tiempo puede valerme, porque la vida no desaparece en un momento. La rama de un árbol, ¿cuánto tarda en secarse? Cuando la quites de él. Durante un tiempo puede funcionarte, pero tarde o temprano te secarás. Me secaré. La vida de Dios dejará de fluir dentro de mí. Pero tengo que darte una buena noticia a todos aquellos que a lo mejor hemos estado un poquito fuera, que durante un tiempo hemos estado verdes y a lo mejor nos estamos empezando a secar. Todavía estamos a tiempo de ser injertados en el buen olivo que es Cristo, para que la vida de Dios vuelva a fluir por nuestro interior. Porque nuestra dependencia tiene que venir única y exclusivamente. Aleluya. Todo el pámpano que en mí no permanece será cortado y hecho del fuego. Todo el pámpano que en mí da fruto será limpiado para que lleve más fruto. Dar fruto. Para dar fruto tiene que haber vida. Hay un detalle que me encanta. Y es que cuando podan una planta, cuando podan una vid o cuando podan un árbol frutal, después de que han dado el fruto, cuando lo podan, brota la savia por esa rama. De tal manera que los que entienden dicen que estas son las lágrimas de la vid. Y es que muchas veces el fruto que hemos dado, el Señor quiere multiplicarlo, pero tiene que cortarlo. Y muchas veces sufriremos, muchas veces lloraremos, pero esas lágrimas son producidas y provocadas por el trato del Señor para que lleven más fruto. Igual no lo entiendes, pero solamente te puedo decir, no dejes de depender de mí. Para poder dar fruto, para poder permanecer, necesitamos estar en continua conexión con el Señor. Necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos regarnos de su agua. Necesitamos nutrirnos de lo que Él nos da. Lo necesitamos. Es algo necesario. Por eso en esta tarde no tengo más que decir. Vamos a depender de Dios. Porque si dependemos de Dios, todo nos va a salir bien. Y quiero acabar con el texto que he citado. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Un aplauso para el Señor y que Dios les bendiga mucho.